Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, vamos a resolver eh, nuevamente vamos a aclarar el repaso, ¿bien? Eh, Previo a la práctica calificada número uno. Ahí les paso, chicos, lo que resolvimos en clase. La primera pregunta, recuerden, la respuesta correcta es la B, ¿bien? La segunda pregunta, la respuesta correcta es la B. La tercera, ¿no? La tercera pregunta, la respuesta correcta es la A. La cuarta pregunta, la correcta es la B. La quinta pregunta es la C. ¿Ve? La quinta pregunta está bien formulada, no hay ningún cambio, por favor, ¿eh? La quinta pregunta es la C. La sexta pregunta es la letra C. La séptima pregunta es la letra C también. La octava es la B. La novena se vuelve a repetir, ¿bien? La décima en la letra C. Ya está. Bien, entonces ahí les he mencionado nuevamente los resultados de las preguntas de opción múltiple. Recuerden que esta primera parte les voy a entregar 14 preguntas de opción múltiple que incluyen temas como estadística descriptiva, estadística inferencial, que es un parámetro, que es un estadístico, ¿no? Cómo tiene que ser la muestra, suficiente y adecuada. Suficiente significa un tamaño de muestra, o un nivel de confianza, un margen de error. Bien, adecuada significa que la muestra es representativa, bien, y eso sacamos a través de los diferentes tipos de muestreo. Que el muestreo puede ser probabilístico, con el certificado, conglomerado, temático, aleatorio simple, y por otro lado los muestreos no probabilísticos, bien, por conveniencia, bola de nieve. Bien. Recuerden también que los muestreos de tipo probabilístico son más rigurosos, más exactos, costosos por lo tanto, asimismo garantizan la representatividad de la muestra, de la población también, ¿no? Y de esa manera podemos generalizar los resultados de la muestra, llamados estadísticos, a la población, encontrar los parámetros de la población, ¿bien? Tener en cuenta eso. Bien, también ver las variables, variable cuantitativa, variable eh, cualitativa, de las cuantitativas, las discretas, las continuas, las cualitativas, las nominales y las ordinales. Entonces, de esos temas teóricos van a venir 14 preguntas para que ustedes puedan marcar la opción correcta. Les voy a entregar en físico para que ustedes marquen la alternativa correcta. Bien, ese tiempo aproximadamente de 20 a 30 minutos. Bien, luego de ello terminamos todos y vamos a la segunda parte, que es la parte de collab. Bien, para la parte de collab ustedes no podrán hacer uso de la IA. Recuerden que durante las sesiones de aprendizaje ustedes han usado la IA para poder hacer consultas, para poder darnos ideas, ejemplos sencillos, ¿no? Entonces la IA es un aliado muy importante en el proceso de aprendizaje, pero durante las evaluaciones sí no está permitido el uso de la IA. Bien, todavía, a menos que el docente incorpore preguntas que impliquen usar la IA. En esta oportunidad todavía. Bien, en este caso, recuerden por favor, no pueden usar nada de IA. Solamente los códigos utilizados solamente tienen que ser de la clase. ¿Cuáles son los códigos utilizados? Tener en cuenta, no, les pasé, ¿no? Les pasé los códigos están en la semana 4. Bien, por ejemplo, cómo cargar las librerías, ¿verdad? Cómo leer el archivo, cómo leer el archivo, cómo seleccionar variables, una columna de una variable, dos columnas de la variable, recuerden, ¿no? Algunos filtros, ¿no? Recuerden los filtros, bien, puede ser doble filtro, bien, tener en cuenta eso. Aquí también tenemos cómo hacer la tabla de frecuencias cualitativa, tabla de frecuencia, el gráfico cualitativo, barras o en este caso el gráfico de Pi. Bien, ¿qué más? Para una variable cuantitativa discreta de pocas categorías, gráfico de bastones, y si la variable discreta tiene muchas categorías, mucha variabilidad, es preferible hacerlo por intervalos. Bien, el gráfico de bastones, el gráfico por una variable cuantitativa continua por intervalo. Bien, recuerden, si la variable cuantitativa continua tiene poca variabilidad, preferible hacer un bastones.
Bien. Se hace por intervalo en general, sea discreta o sea continua, pero que tenga mucha variabilidad. Bien, bien. El histograma correspondiente, histograma, ¿qué más? También las medidas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, aquí seleccionamos una variable, describe, que me da la media, mediana, desviación estándar. Bien, aquí también agrupamos, group by, una variable cualitativa, ¿no? Sirve de segmentación o grupo para poder encontrar las cuantitativas. Bien, entonces, solamente estos códigos que hemos desarrollado en clase, que hemos aprendido en clase, usted puede utilizar. Por favor, no me incorpore más códigos. Bien, porque si no, de otra manera entenderé que está usando la IA. ¿De acuerdo, señores? Solamente estos códigos, no adjunte nada que sea print, algo diferente. Bien, recuerden que la IA está permitido usar en la universidad durante el proceso de aprendizaje, pero en las evaluaciones, por el momento, en esta evaluación no se ha diseñado preguntas para poder usar la IA en una evaluación. Bien, cosa que más adelante sí vamos a incorporar. Muy bien, señores. Entonces vamos a desarrollar la segunda parte, ¿eh? La segunda parte. Bien, acá nos dice, esto ya hemos resuelto. Bien, la pregunta A ya lo hemos resuelto. Bien, un minuto, por favor. Muy bien, entonces vamos a revisar, ¿eh? Vamos a revisar nuestro collab. Está nuestro collab, el repasito que habían colocado, el repasito, ¿no? Ya está. Voy a repetir nuevamente a grosso modo, más rápido, porque ya hemos hecho clase. Entonces, este se está refiriendo a esta base de datos. ¿Bien? Esta base de datos está en el Word pegado, así que lo llevo al Excel. Chicos, ya está, lo llevo al Excel. Bien, bien, llevo al Excel. Bien, y lo coloco con el nombre, sí, cualquiera, ¿no? Llevo a mis descargas y lo llamo repa 2, digamos, repa uno, digamos. Bien, repa uno. Bien, señores, hola, hola. Bien, ya estamos. Ahí estamos con el repa uno. Muy bien, entonces voy a mi collab, subo, subo el archivo, eh, bien, subo el archivo, repa uno, repa uno, aceptar, y sabemos, ¿no? Import pandas ASPD. Si uno quiere complicarse, puede utilizar los códigos y colocar todos los paquetes, ¿ya? De una vez. ¿Bien? Entonces colocamos todos los paquetes. ¿Bien? Importamos pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, ¿de acuerdo? Y le llamo, y hasta aquí, entonces utilizo pandas, léeme el archivo Excel, esta ruta, le cambia nombre. Entonces copiar la ruta, clic derecho, encima copiar la ruta, coloco abajo, ¿no? Y dentro de las comillas. Entonces, repa le llamo, un repasito. Bien, y primero los primeros 5 filas. Entonces, ahí está nuestro archivo. Aquí está. Género, cliente, recuerden, género es cualitativo, cliente es cualitativo, satisfacción cualitativo, antigüedad cuantitativo discreto, número de tarjeta de crédito y débito cuantitativo discreto, ingreso cuantitativo continuo, ¿no? Porque puede admitir decimales, la deuda también cuantitativo discreto, pero un continuo, disculpe. Muy bien, y la primera pregunta ya lo hemos hecho en clase, pero de todas maneras voy a repetirlo, es, nos dice, presenta un análisis estable de frecuencias, puntos y gráficos, ¿no? Tiene que haber barras, tiene que haber bastones, tiene que haber histogramas, ¿bien? El estudiante elegirá las variables más adecuadas para cada uno. Entonces usted puede elegir. Entonces, por ejemplo, para hacer gráfico de barra, recuerden que se elige una variable cualitativa. En clase elegimos satisfacción, la variable satisfacción, ¿sí? Elegimos la variable de satisfacción en clase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está
el código. Entonces, una variable cualitativa, está, aquí está. Tabla de frecuencias de una variable cualitativa. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente que en vez de ORI, eh, mi data frame se llama repa y la variable que hemos elegido es satisfacción. Bien, nada más, eso es lo único que tiene que cambiar. En la clase hemos aprendido cómo se hace cada uno, paso por paso, ¿verdad? Entonces ya está. Repa de llamado, satisfacción, value cons, ese es una tabla de frecuencias. Bien, aquí lo que he hecho es frecuencia relativa. Claro, esa tabla de frecuencias es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa es el resultado de dividir, ¿no? Frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. En este caso, len de repa, ¿no? Ahí también cambia. Ya no es ORI, no repa. Muy bien, y la tabla de frecuencias lo coloco en un data frame. Bien, y lo invoco. Aquí está. Aquí está su tabla de frecuencias. No se olvide de interpretar. Por ejemplo, aquí vemos que la mayoría de los clientes se encuentra satisfecho, el 41,8%, mientras que pocos clientes se encuentran poco satisfechos. Eso interprételo en el examen. ¿Ven? ¿Qué más? Ahora, y así tiene que presentarlo, por favor, el trabajo. Así tiene que presentarlo, porque al final usted va a descargar esto aquí, me lo va a subir, ¿bien? Está ordenado, ¿bien? Bien ordenado. Ahora vamos a la parte del gráfico, ¿bien? La parte del gráfico. Este, importar MATPLOT no es necesario, porque arriba ya lo hice todo, ¿no? Entonces, eh, tengo mi código, ¿no? ¿Cómo hacer el gráfico también? Aquí está. ¿Cómo hacer el gráfico? El gráfico de una variable cualitativa. Gráfico de barras o el gráfico de tort o pie. Entonces, uno de ellos solamente elige, cualquiera en el examen. Eh, ¿de qué voy a tomar? ¿No? De esta tabla de frecuencias. Voy a hacerlo, por ejemplo, con la frecuencia absoluta. Por lo tanto, ¿cómo se llama esta tabla? Lo he llamado tabla de frecuencias cualitativa. Bien, entonces, tabla de frecuencias cualitativa, llámame la frecuencia absoluta, la columna, y esta columna, bien, me plot de tipo bar y da un color específico, ¿no? Le pongo un título con Matplotlib, etiqueta en el eje X, etiqueta en el eje Y, una rotación, ¿no? De 0 grados, ¿no? Eso ya lo coloco, 45 grados para que esté en la letra, ¿no? Y muéstrame el gráfico. Bien, ahí está. Muy bien, ahí tenemos el gráfico. Lo mismo, ¿no? Esto indica lo mismo que la tabla. La tabla de frecuencias es lo mismo que el gráfico. Bien, entonces también puede ser una pequeña interpretación también. Importante. Esto es el gráfico de barras para una variable cualitativa, recuerda, que hemos elegido satisfacción. También le pide un gráfico de bastones. Gráfico de bastones es para una variable cuantitativa. Acá dice, ¿no? Cuando la variable es cuantitativa, de tipo discreta, se elige bastones. Pero esto tiene que tener poca variabilidad. ¿Qué significa? Por ejemplo, el número de hijos, lo máximo de repente que puede tener una familia es 10, 12, pero son pocos, ¿no? Pero tiene poca variabilidad. Si tuviera mucha variabilidad, lo hacemos con intervalos. Recuerda eso. En la clase trabajamos el número de transacciones, que es discreto, pero las transacciones eran de 1 a 500, que es demasiado. Entonces ahí el gráfico de bastones no era un patrón de referencia para ver algún comportamiento, ¿no? Entonces ahí haríamos por intervalo. En este caso, por ejemplo, eh, colocamos nuevamente repaget, vemos que antigüedad, vemos que varía de 1 a 5, ¿no? O puede colocar repa describe, como quiera. El número de tarjetas de crédito, 1, 2 o 3, a lo mucho. Entonces, poca variedad. Se puede hacer bastones, entonces. Entonces, elegimos cualquiera para bastones, antigüedad o número de tarjetas de crédito. En este caso, hemos elegido antigüedad en clase. Bien. Lo mismo, hacemos una frecuencia absoluta. En este caso ya no es ORI. Aquí están los códigos, ¿eh? Están los códigos. Bien. Para una discreta. Bien. Ahí está. Solamente tiene que cambiar ORI, ya no es ORI, lo que trabajamos en la clase, sino es REPA. La variable ya no es número de transacciones, sino ahora es antigüedad. Bien, y cambia aquí también, y nada, ya está. Entonces, REPA es mi nuevo data frame, antigüedad, no quiero, dame la tabla de frecuencias del conteo y ordénamelo de menor a mayor. Bien, entonces antigüedad va de menor a mayor, ¿no? Frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta anterior entre el tamaño de la muestra. Bien, y acumulamos, ¿no? Recuerden en clase trabajamos esto, ¿no? El cum sum.
Para el cum sum de la absoluta es la absoluta acumulada. El cum sum de la relativa es la relativa acumulada. Bien, y lo ordenamos en una tabla, en un data frame. Le llamamos tabla de frecuencias. Bien, y la tabla de frecuencias invocamos y me da esto. Bien, también interprete por favor esto. Interpreta, una pequeña interpretación. No le hemos colocado, pero tiene que interpretarlo. Por ejemplo, aquí podemos decir que el 23.6% de los clientes tienen una antigüedad de 3 años, ¿no? Es 13, ¿no? Acá en realidad acá es bimodal, ¿no? Una moda, ¿no? De 3 y 5 años, ¿no? La mayoría, ¿sí? La mayoría. 3 y 5 años, es lo más frecuente, ¿no? Un 23.6% y 23.6% de los clientes. Usted tiene que observar lo que es más resaltante, pues, ¿no? Bien, también ¿no? Lo menos, ¿no? Lo menos también, aquí, ¿no? 4 años, también 16.3% tienen una antigüedad de un año. Pero lo más resaltante, en este caso sería 13. Bien, interprete por favor eso. Recuerde que también no puede interpretar con la IA, usted lo tiene que hacer. Muy bien, y el gráfico correspondiente, que sería gráfico de bastones. Fíjese qué bonito se ve, porque tiene pocas categorías. Bien, como ve el bastón más alto es la cantidad que más se repite, 3 y 5, la moda, ¿no? Eso interprete, por favor. Algo breve. Muy bien, y finalmente el histograma. El histograma, cuando la variable es cuantitativa, por lo general, ¿bien? Pero con mucha variabilidad. Si tuviera poca variabilidad, es suficiente bastones. Bien, en este caso, por ejemplo, hemos elegido ingreso, ¿no? Ingreso. Y vemos que ingreso, ¿no? Y por eso, ¿cómo me doy cuenta que ingreso tiene mucha variabilidad? Por ejemplo, como repa, coloca punto describe, eh, está viendo, ¿no? Repa punto describe, está viendo que ingreso, el mínimo ingreso es 1524 y el máximo ingreso es 2399. Entonces, hay una mucha variabilidad. ¿Se da cuenta? En cambio, la antigüedad, el mínima antigüedad es 1 y la máxima antigüedad es 5. Entonces, por eso es que bastones es adecuado. Hay poca variabilidad. El número de tarjetas de débito también. Un débito, hay personas que tienen cero débito o máximo dos débitos. Entonces, bastones. Pero ingreso, ¿no? Inclusive la deuda. La mínima deuda es cero y la máxima deuda es 1162. Entonces, tiene mucha variabilidad. Entonces, por eso que ingreso y deuda serían apropiados para el histograma. Entonces, igual en el código, aquí está la tabla de frecuencias para una variable cuantitativa por intervalo, ¿no? Simplemente cambiamos el repa, el ORI por repa, la variable, ¿no? Valor de la merma, creo que trabajamos en clase, sería ingreso, ¿no? Bien, entonces, la ley de Sturgeon, ¿no? El RKC, ¿no? Para K es el número de intervalos, que es 1 más 3.322 logaritmo de N. ¿Sí? Por favor, eso también hay que aprenderse porque puede venir teoría de esto, ¿eh? Bien, pues ahí está. Esto ya hemos explicado en la clase. Igual crea las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa, ¿bien? Y damos clic aquí y fíjense, ahí está. Eso también interprete, por favor. Interprete. ¿Bien? ¿Qué observamos? Que la mayoría de los clientes tienen un ingreso en este intervalo. Quiere decir que el 23.6% de los clientes, ¿por qué? Porque la unidad análisis, recuerde por favor, la unidad análisis es un cliente, el registro de un cliente. ¿Y cuál es la variable? El ingreso. Por lo tanto, siempre comience con la unidad análisis. 23.6% de los clientes tienen un ingreso comprendido entre 1524 a 1649. ¿Bien? Es lo más resaltante, pues, ¿no? Es lo más resaltante. Ya está. ¿Qué más? Eh, ¿No? Y es muy frecuente, ¿no? Es frecuente, fíjense. También algo que tiene que ver. 6 El 10.9%, 10.9%, 10.9% es usual, ¿no? Es frecuente que tengan ingresos de 1649 a, a 2149. Bien, cuando ve un gráfico, interprete lo más resaltante, aquello que le llame la atención. Imagínese usted si fuera el área o el gerente de una área, de una empresa o de un área en específico
tiene que tomar decisiones. Y las decisiones se toman en algo particular, bueno o malo que observa en la estadística. Eso tiene que interpretar. Bien, ahí está, colocamos el gráfico correspondiente, ¿no? Y tiene esta forma, ¿no? Este es el histograma. Bien, este es el histograma. Como la barra grande se concentra más en este primer intervalo, ¿no? Muy bien. Pues esto fue la primera pregunta, y ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿De acuerdo, señores? A la segunda pregunta, que es de interés básicamente. Dice, realizar un análisis descriptivo. Bien, vamos a colocar aquí la pregunta B, ¿no? Realizar un análisis descriptivo de las medidas de tendencia central, dispersión en función a una variable categórica que haya motivado algún interés o esté relacionado a obtener más información con la analización de la parte A. Bueno, hay unas reacciones que mejorar ahí, pero básicamente se refiere a que, ¿qué variable tomó en la parte A para hacer la barra, la cualitativa? Elegimos satisfacción, ¿no? ¿Recuerdan? Elegimos satisfacción. Ahí está. Elegimos satisfacción. Entonces, eso vamos a elegir. ¿Bien? Eso vamos a elegir como variable constante. ¿Y qué dice? Calcule el análisis descriptivo. Bien, entonces, para hacer un análisis descriptivo, tiene que haber una cuantitativa. Bien, pero estamos agrupando por la categórica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repa.group, group by, ¿sí? Y dentro de acá, ¿qué cosa va, señores? La cualitativa, recuerden eso. Entonces, no recuerdo cuáles son las variables, entonces, repa.info para PD, y entonces aquí está. Eh, satisfacción es la variable que consideramos en la parte A, y recordamos que la mayoría estaba satisfecho, ¿no? Recuerden eso. Entonces, ahora me interesa ver el comportamiento de esos clientes. ¿Bien? Satisfacción, entre corchete, colocamos la variable cuantitativa. En este caso puede ser ingreso o deuda. Bien, como quieran. Puede ser ambos también, ¿no? Pero en este caso poco a poco. Bien, satisfacción, ingreso. Y colocamos punto describe. Bien, describe. Bien, señores, ahí está. Ya está. Y ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes estaban más satisfechos? Ah, eso también hay que relacionar, pues hay que relacionar. El análisis estadístico es buscar una relación. Vemos que en la pregunta A, el 41.8% estaba satisfecho, ¿no? Entonces, me interesa de repente, me interesa saber ellos. En realidad va a depender también, ¿no? Vamos a ver. Ya, está. Entonces, pero algo importante también, que si yo observo 38.2, son personas nada satisfechos, y el 20% son personas que están poco satisfechos. Entonces, si yo fuera gerente de un área, me preocupa esto, que el 58, si sumamos ambos, ¿no? 58.2% están no satisfechos, solamente 41.8% están satisfechos. Algo que no está bien, ¿cierto? Entonces, por eso que después quiero, quiero analizar, ¿no? Repa Group by. Pues quiero ver la satisfacción. Más que ingreso, de repente puede ser deuda, ¿no? O deuda e ingreso también podría ser, ¿no? Deuda e ingreso. Bien, a ver qué pasa si colocamos un doble corchete y colocamos ambos, ¿no? Deuda. A ver, ya, fíjense, ¿no? Entonces, no es necesario, no lo hemos trabajado en clase, pero lo pueden hacer. Recuerden que para llamar dos variables es dos corchetes, ¿bien? Por ejemplo, fíjense acá, señores, es un análisis más interesante, ¿no? Aquí están los ingresos y aquí están la deuda, ¿no? Por ejemplo, los pocos satisfechos son aquellas personas que tienen un ingreso de 1947 y 1987, ¿bien? Eh, no, pero, no, se mal disculpe. Recuerden que nos interesaba quién, los nada satisfechos y poco satisfechos. Entonces, estas personas tienen un ingreso de 1869 y 1947, ¿sí? Bien. ¿Qué más?
un ingreso mínimo, ingreso máximo, la mediana, recuerden interpretar la mediana también, ¿no? La mediana. ¿Qué más? Y la deuda, ¿no? La deuda que tienen estas personas, porque son las personas que mostraron más insatisfacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, los nada satisfechos tienen más deuda. Fíjense, la deuda de los nada satisfechos representa más que el ingreso. Ahí podemos observar una justificación, ¿no? Quiere decir que la deuda de los nada satisfechos es más grande que lo que ganan, ¿no? ¿Cierto? Y los pocos satisfechos, sí, bueno, esto es lógico, ¿no? Que ganan más de lo que deben. De los satisfechos, algo peculiar también, algo inusual, ¿no? Ganan más, ganan menos, pero tienen más deuda, ¿no? Entonces, es importante. Algo también que quiero decirles, señores, es importante interpretar con la media o con la mediana. Ah, recuerden, ¿cuándo se usa la media? Cuando los datos tienen una variabilidad, poca variabilidad, ¿no? Y la mediana, percentil 50, se usa cuando la variabilidad es alta, ¿no? Bien, hay una simetría, ¿no? Entonces, para no complicarles, eso vamos a ver luego, las siguientes sesiones, análisis variado. Solamente vamos a estar de repente con la deuda. Pero si alguien lo presenta así, un análisis más interesante, puntos extra, pues, ¿no? Vamos a hacer solamente con la deuda. Bien, ahí está, ahí está. Solamente con la deuda. ¿De acuerdo, señores? Esto lo voy a llamar A, ¿no? A, ¿de acuerdo? Esto lo voy a llamar A. eh, bien, lo he llamado, le invoco A, ya está, ahí está. Bien, entonces, la deuda, ¿no? De los nada satisfechos y poco satisfechos, la deuda promedio es 2.266. No, creo que porque le mato, había leído mal. Ah, no, no, estaba mal, disculpe. Era, había leído mal, disculpe. El promedio de ingreso es mucho mayor, pensé que era 2.600 que la deuda. Entonces estamos en lo correcto, estamos con lo correcto, disculpa, ¿no? Sí, lo que ganan es mucho mayor en todos que con lo que tienen deuda. Había leído mal, disculpa, ¿eh? Entonces está bien, es saludable, son clientes que ganan más de lo que deben. Entonces, está bien. Bien, hay un lapsus, por favor, esa parte corrígelo. Había leído mal, pensé que la deuda era 2.669, ¿no? Y estaba mal. Muy bien. Entonces, solamente con la deuda nos quedamos, ¿no? Solo corchete y ahí está. Bien, ahí está. Entonces, la pregunta, en el examen lo pueden hacer así, suficiente con esto. ¿El promedio o la mediana? La mediana sale cero. Ah, ok. La mediana sale cero. Ah, seguramente valores vacíos, porque hay, ¿no? Mínimo, 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 ¿no? Ya. Sí, hay muchos valores vacíos, por eso sale cero, cero, cero. Seguramente son valores que ya que tienen, hay que limpiarlos, pero no esté mal curso, trabajenlo así. Bien, ahí está. Bien, señores, el describe. Ya. ¿Qué más? La desviación estándar también hay que interpretar. Por ejemplo, esto acá, eh, en el grupo de personas que están nada satisfechos, eh, existe una deuda de 449 con respecto a la deuda promedio, ¿no? Hay una mayor dispersión de deuda en nada satisfechos. Bien, ya. Otro punto que también podemos hacer es llamarlo A, esto aquí, llamarlo A, esto aquí, pues A, invocamos, y podemos calcular abajo el CV, coeficiente de variación. Bien, ¿cómo sería? Entonces, le he llamado A, ¿no? Invoco, invoco la columna STD, la desviación estándar. Y saben ustedes que si yo divido A, estoy invocando la columna, y divido la desviación estándar entre la media, ¿qué me va a dar? El coeficiente de variación. ¿Bien? Pero yo quiero que este coeficiente de variación vaya a un costado para poder hacer el comparativo.
Bien, entonces simplemente coloco A y le llamo mi, ¿no? Le llamo mi CB. Cualquier nombre. Y la asigno. Entonces, y la asigno, ¿no? No salió nada, profesor. Entonces llámelo A, ¿no? Ahí, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta. Este es el CB. Mi CB. Bien, son valores muy altos, ¿no? Esto es 168%. Esto es 224%. Porque hay que multiplicar por 100%, ¿no? 159%, ¿no? Es demasiado variable. No, recuerden, si es menor al 10%, es baja variabilidad, homogéneo. Si es mayor al 20%, es heterogéneo, alta variabilidad. En este caso sale 168%, demasiado variable. 224, demasiado variable. 159, demasiado variable. Bien, entonces, mucha variabilidad, ¿no? En este caso, la mediana hubiese sido mejor para poder representarlo, ¿eh? La mediana, ¿de acuerdo? La mediana era un mejor valor para poder representarlo, ¿sí? La mediana, ¿de acuerdo, señores? ¿Por qué? Porque la mediana, en este caso, es mejor, un valor, una medida de resumen más representativo, ¿bien? Entonces, así coloquen, por favor, así coloquen en el examen. Entonces, la mediana, la deuda cero. Entonces, la deuda cero eh, es lo más representativo para este grupo. ¿Por qué no la media? Porque la media es demasiada variabilidad, ¿no? El promedio es 266 de deuda. Aquí, 172 de deuda de promedio para este grupo, para no, el grupo respectivo, 243. Bien, pero ese promedio es engañoso, ¿no? Ese promedio es engañoso, hemos visto. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación es muy disperso. Hay una simetría aparentemente. Entonces, la mediana ahí es un valor más representativo. Bien, eso colóquenlo, por favor, ¿ah? Eso colóquenlo. Bien, ya está. Eso fue la segunda, la pregunta, la pregunta B. Pregunta B. Bien, la pregunta B. Y vamos a la pregunta, la última pregunta. La última pregunta, ¿no? La pregunta C. ¿Qué me dice la pregunta C? Muestra el código de tal manera que la base de datos, el repaso uno, muestre solo los clientes morosos con ingresos mayores a 2.000. El código debe presentar solo estas variables, finalmente quiere decir que acá hay filtro. Profesor, y en los códigos hemos trabajado en la clase los filtros. Ahí está. Cómo hacer filtros básicos, ¿no? Filtros, ahí está. Eh, ¿No? Aquí tenemos un filtro, ¿no? Donde el valor de la merma está ahí. Solamente selecciona el valor de la merma. Acá hay doble filtro. Bien. Entonces vamos a hacerle, ¿eh? Eso repasa en la clase. Puede venir con tres categorías, con tres condiciones, ¿no? Entonces, acá tengo que primero identificar. ¿Cuál es mi primer filtro? Filtro uno es solo los clientes morosos. Solo morosos. Ingreso mayor a 2.000. Bien, entonces ahí está. Profesor, quiero solamente repa.get para poder eh, tener idea, una referencia. ¿Bien? Entonces, aquí atención. Entonces, repa con corchete, un solo corchete. Atención aquí. Ya les dije, coloquen paréntesis, tantas condiciones hay. Profesor, hay una condición que son morosos e ingreso mayor y ampersand y otra condición. Ahí está, dos condiciones. Y si en el examen le doy tres condiciones, coloque tres paréntesis. Y dentro de cada paréntesis, cada condición. ¿Sí, señores? Ya está. Entonces, en este caso, solamente dos condiciones. Y adentro coloco repa. ¿Por qué? Porque voy a acceder a una columna en específico. ¿Qué columna? Primera condición, morosos, ¿ya? ¿Qué sería? Morosos. Cliente. ¿El cliente qué cosa? El repa cliente. Ya, recuerden que para acceder a una columna coloco corchete. Igual, doble asignación. Tiene que ser tipo moroso. Está. Hasta ahí, en este paréntesis que me ha seleccionado, repa, la data frame, únicamente la columna clientes y solamente me interesan los morosos. En la segunda condición, nuevamente repa, corchete,
Y para acceder a la columna, en este caso es ingreso. Ingreso. ¿Bien? Ingreso. ¿Bien? Recuerden, no tipee, copie y pegue, porque la minúscula mayúscula hace la diferencia. Entonces, ¿qué me interesa el ingreso? Que sea mayor a 2000. ¿Bien? Ya está, se acabó. Y si corre, profesor, esto, ya está, repa. Profesor, a ver, ingreso mayor a 2000. 2000, 2000, 2000, muy bien. Y morosos, moroso, moroso, moroso. Ahí está cumpliendo, profesor. Y en el examen le puede decir, y una condición más, usted, satisfechos o que tenga una antigüedad mayor a 2 o no sé. ¿Se dan cuenta? Solamente es agregar paréntesis y la condición. ¿Bien? Pero la pregunta le ha dicho clarísimo. El código debe presentar solo estas variables. Solo estas variables. ¿Cuáles? Claro, se supone que los morosos y los que tienen ingreso mayor a 2000. Bien, entonces selecciono. Bien, son dos columnas, entonces, dos corchetes. Bien, bien, entonces primer corchet, primera variable, coma, segunda variable. Entonces, ¿qué me interesa? Solamente los clientes. Clientes, porque dices que me muestre únicamente con estas variables, ¿no? E ingreso. Bien, dentro de ello. Entonces, ahí está. Fíjense, cliente e ingreso. Bien, cliente e ingreso. Bien, señores, ahí está. Ya está. Esto lo podemos llamar B o C, ¿no? Para almacenarlo. Ya está. Y ahí está. C. Y lo llamo C. Bien. Esa sería la respuesta, ¿no? Finalmente, calcula el promedio de esos ingresos, ¿no? Entonces, calcula el promedio de estos ingresos. ¿Cómo sería? Quiere decir que calcule el promedio. Entonces, ¿cómo sería? Otro código, si no, sería C. Punto, eh, no sé, describe, digamos, no sé, se me ocurre, ahí está. Describe me da el promedio, 2250, 2205, la desviación estándar, el mínimo, el promedio, máximo, ¿no? Ahí está, ya eso ya hemos aprendido. Por ejemplo, ¿no? La mediana, 2168. El 50% de los clientes, porque la unidad de análisis es un cliente, el 50% de los clientes tienen un ingreso menor a 2168 y el otro 50% de los clientes tiene un ingreso mayor a 2168. ¿Bien? ¿Y qué más? La desviación estándar. ¿Existe una desviación estándar de quién? De 101 soles con respecto al ingreso promedio. Ingreso, pero no, ingreso promedio. Todo en el contexto de quién. Todo en el contexto de quién. En el contexto de los clientes que son morosos y tienen un ingreso mayor a 2000. Ese contexto. Bien, ya está. Entonces, no quiero describe, coloque solamente min. Min. A ver, ¿qué me salió? No es numérico. Ah, ok. Claro. Estoy pidiendo, estoy pidiendo min de clientes y min de ingresos. Cliente no puede sacar el promedio, por eso dice. Cliente no me puede sacar el promedio. Ahí dicen el error, ¿no? Siempre es importante. No se puede convertir morosos a numérico. O sea, moroso no se puede sacar promedio. Entonces, seleccione, bueno, seleccione, ¿qué hago para seleccionar? Solamente ingreso. Ingreso, de ingreso nada más, sacando el promedio. Ahí está, 2205. ¿Bien? Como quiera. O si no, más elegante, me parece, coloque el describe para que pueda explayarse más en su interpretación. Bien, señores. Entonces, eso ha sido la práctica calificada que ustedes van a tener esta semana que viene. Bien. Repito, por favor, no pueden utilizar la IA. ¿De acuerdo, señores? Todo tiene que estar. La IA hemos utilizado para poder aprender en clase, ¿no? El proceso de aprendizaje. Y estos códigos los hemos aprendido juntos, paso por paso, ¿no? En clase. Y la clase también ha sido auxiliado por la IA para poder comprenderse mejor los conceptos y las dinámicas en clase. Bien, pero no puede utilizar la IA para nada. Bien, así que por favor eso. Bien, yo voy a estar vigilando cada clase
que tengan desactivado la IA, tanto en Google y todas las formas posibles. ¿Bien? Muy bien, señores, que tengan buenas noches y no, ya nos vemos en el examen. ¿Bien? Cuídense.